Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El post-paro. El Ecuador debe sacudirse, debe asimilar lo ocurrido durante las semanas anteriores y seguir para adelante. Las mesas de diálogo se han definido, las tareas se encuentran dispuestas para las negociaciones y definiciones. Han empezado a correr entonces los 90 días. El gobierno provocó, yo diría, una mini crisis de gabinete en áreas sociales y, por cierto, el Ministerio de Finanzas. El gobierno no se abre, sigue en su burbuja. Los espacios de gobernanza son escasos y la Asamblea no sintoniza con las expresiones en las calles. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas. Agradezco a Sol Borja. Ella es la editora política de GK Ecuador. Gracias a Ramiro Rivera, presidente de Diario El Comercio. Agradezco a Incarri Cowi. Él es articulista de Diario El Universo. Y nos acompaña Pedro Donoso, consultor político y director de ICARE. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Tras los 18 días de paro y la firma de un acta de paz, llegó el diálogo y también llegó un torbellino de cambios en el Ejecutivo. La intención de las conversaciones y los reemplazos en el gabinete son a toda vista encontrar el camino para la gobernabilidad. ¿Se logrará? En todo caso, veamos por el momento un reportaje con el que se parte para justamente ver qué es lo que hasta hoy nos deja el paro. El escenario en donde se firmó la paz tras 18 días de movilizaciones, ahora es el escenario que acogerá a las mesas técnicas de diálogo durante 90 días. El pasado jueves, en la sede principal de la Conferencia Episcopal, se realizó el primer encuentro entre el gobierno y el movimiento indígena. Allí, a puerta cerrada, se fijaron las reglas que se utilizarán en esta cancha. Se quedaron definidas ya las 10 mesas temáticas, más la mesa de coordinación. Vamos a empezar oficialmente el trabajo, si no me equivoco, a partir del miércoles 13 de julio, que se empezarían a contar los 90 días. Aquí las organizaciones pues tienen que terminar de consultar a sus bases sobre todo lo que se ha acordado el día de hoy, pero ha habido una serie de coincidencias, primero sobre la necesidad de avanzar en este diálogo de buena fe, con transparencia, con claridad sobre lo que podemos hacer y sobre la responsabilidad que tenemos en este momento histórico respecto del país. Uno de los primeros temas en ser tratados será la focalización del subsidio a los combustibles. Hemos quedado también en enviarnos la documentación correspondiente para que haya los análisis previos y vayamos ya a la mesa
con alguna información ya avanzada. Y aunque no constaba en el acta de paz, la no judicialización de los manifestantes también será un tema que se abordará dentro de las mesas técnicas. Las instituciones de la Administración de Justicia, como lo hemos reafirmado siempre, tienen toda la potestad de actuar con la absoluta autonomía. Sin embargo, algunos aspectos de los hechos sucedidos dentro de las movilizaciones fueron incluidos en la 10ª mesa. En esta ocasión, ambas partes dicen estar dispuestas a conversar sin imposiciones. De parte a parte podamos generar condiciones para que el pueblo del Ecuador sea el que realmente gane. Habrá que ver si en mitad del camino nadie se cansa. En todo caso, este intento por encontrar puntos medios no es lo único que ha dejado el paro. También provocó un remesón en el gabinete. 5 ministros fueron reemplazados. El primer cambio que se conoció fue el de Simón Cueva, quien lideraba la cartera de Economía desde inicios del gobierno. Su función se enfocó en cumplir los puntos necesarios para conseguir el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y en ordenar las cuentas públicas. Ahora su reemplazo, el empresario guayaquileño y hasta hace poco gobernador del Guayas, Pablo Arrosemena, llega con otra visión. Se necesita que los escasos recursos del Estado sean administrados con criterios de eficiencia y equidad. Que la provisión de servicios públicos sea ágil, que llegue a todos los rincones del país. Marcelo Cabrera salió del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo hizo luego de escribir un tuit en el que reclamaba a Finanzas por recursos. El actual ministro de esa cartera es Darío Herrera. Alejandro Rivadeneira, secretario de Educación Superior, quien no encontró una salida para los miles de jóvenes que quedan fuera de la educación superior, fue cambiado por Andrea Montalvo. Y María Aguilera fue posesionada como la nueva ministra de Vivienda. El Ministerio de Salud fue cuento aparte, pues Jimena Garzón, quien fue aplaudida por un exitoso plan de vacunación, recibió duras críticas por no haber declarado la emergencia en la salud. Justamente ese fue uno de los temas que propiciaron el paro. Su reemplazo hoy es José Ruales, quien se desempeñaba como viceministro en esa cartera de Estado. ¿Estos cambios contribuirán a mejorar la gobernabilidad? ¿Qué nos hace falta como país para salir de la crítica situación que hoy atravesamos? Y nos vamos a quedar con esta pregunta de Belén para iniciar el foro de esta noche. Voy a dar la palabra a Pedro Donoso. ¿Qué hacer después del paro? Es un poco la pregunta y el tema central del programa. ¿Y cuáles son los desafíos del país en su conjunto? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Sol, Ramiro y Carri. La verdad es que yo quiero plantear, digamos, una duda. No sé si estamos en el posparo. Es decir, no sé si estamos más bien en un paro latente, disminuido. Y no sé si el Ecuador, desde el regreso a la democracia, ha estado alguna vez en un posparo. Es decir, tenemos la incapacidad de entender lo que sucede, ¿no? Yo creo que tenemos una lectura y la sociedad no aportó en una lectura de lo que sucedió en octubre y no aportamos en lo que sucedió ahora. Yo creo que lo principal que hay que hacer es ver qué es lo que está sucediendo, pero además con un sentido abstracto, porque los estallidos sociales tienen una lógica abstracta, no son concretos, no es un partido de fútbol de buenos contra malos, digamos, ¿no? Lo primero que habría que hacer es analizar profundamente qué es lo que sucedió. No entendemos lo que ocurrió. No entendemos lo que ocurrió en octubre, no entendemos lo que ocurre ahora tampoco, ¿no? Entonces, creo que, y ahí los estamentos sociales como la academia, ¿no es cierto?, como medios de comunicación, como la élite política, económica, cultural, tiene un grave rol y un rol muy importante, que es poner sobre la mesa todas las lógicas de lo que sucedió y empezar a discutir. Ok, Sol, la palabra para usted. ¿Qué leer, qué interpretar, cómo descifrar lo que ocurrió en el paro y lo que nos corresponde hacer luego del paro? A mí me ha quedado preocupando la polarización tan profunda y este quiebre. Hay como una herida muy profunda que, como Pedro dice, se arrastra no solamente desde octubre. Estos dos eventos son los más evidentes, que ponen como sobre la mesa con claridad dónde está esta violencia, porque yo me he preguntado todos estos días, los periodistas que hemos estado cubriendo en la calle, hemos visto un nivel de violencia que ni siquiera se vio en octubre desde mi punto de vista, y yo me pregunto dónde está esa violencia, porque ahorita se silencia, no es que se acaba, es decir, se regresan los manifestantes, algunos a sus comunidades, otros a sus barrios, a distintos lugares, pero esa violencia está en algún lado y es como un latido que está suavecito ahí, pero que en algún momento vuelve a estallar si es que no logramos primero entender qué pasó y luego buscar las soluciones para ir sanando como esta herida profunda que tiene un país por lo menos dividido en dos. Bueno, eso lo que usted señala se expresa en todas las actividades, la polarización, el enfrentamiento, las disputas. Ese es lamentable en la hora del Ecuador.
Ecuador, ¿no? Y en una simplificación que a mí me parece también preocupante, que es esta que Pedro dice, ¿no? Los unos son buenos, los otros son malos. Los que están de acuerdo conmigo son buenos, somos pacíficos, los que no están de acuerdo son violentos, son malos. Y por supuesto que ha habido episodios de violencia y a mí me preocupa una posible infiltración del narcotráfico en las protestas, pero si el narcotráfico está infiltrando en las instituciones, ¿por qué no habría de infiltrar en las protestas? Esa es mi pregunta. Cuando los países, los estados se vuelven tan... están tan infiltrados por distintas organizaciones de crimen organizado, valga la redundancia, entonces, ¿por qué no todos los estamentos empiezan a estar infiltrados? Medios de comunicación, protestas sociales, es decir, y ahí hay un desafío gigantesco. Y las redes sociales, ¿no? Además, ahí es donde está la efervescencia de esa disputa. Por favor, buenas noches, le escuchamos. ¿Cuál es su apreciación? Buenas noches. Creo que lo principal es abrir los espacios de diálogo, no entre dos sectores, no entre el Estado y los indígenas, sino como sociedad, porque lo que hemos visto es que no hay una institución, no hay un actor social que nos permita encontrarnos a dialogar. Eso es, creo que, el principal reto que tenemos, encontrar y mejorar las vías de comunicación que tenemos como sociedad, las instituciones, para que sean ellas las que puedan responder a los desafíos del país, porque aparentemente ninguna de las instituciones del Estado ha podido canalizar los conflictos, las peticiones, y luego también la responsabilidad de la sociedad civil, que tenemos que alimentar el debate, tratar de abrir el debate y no solo dejar que sea una cosa de indígenas contra el Estado. Incarri, pero lo que ocurre es que hay que tener, digamos, un desprendimiento, hay que tener una conducta más abierta, más tolerante para llevar adelante esos diálogos. Porque si yo voy a imponer, nada vamos a lograr. Totalmente, o sea, es necesario que dentro del movimiento indígena se permitan más voces, o sea, que haya realmente un debate, yo digo, porque a veces pienso que dentro del movimiento indígena solo hay una línea, se sigue una línea y a partir de esa línea no se sale. Entonces creo que cuando menciono que se debe abrir esos canales de diálogo, hay que también abrir espacios dentro de los indígenas, porque no solo es la CONAIE, no solo es la FENOCIN, no solo es la FEINE. Entonces ahí también hay que presionar por más diálogo, más debate, más ideas, y así mismo en la sociedad. Yo creo que solo en el debate de ideas podemos ir avanzando. Ramiro, quiero volver un poco a lo que señaló Pedro al inicio, la necesidad de entender, de leer lo que ha ocurrido, porque es la única manera de salir de la dificultad, del problema. Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo, muy buenas noches. No hay peor defecto en una sociedad que uno trate de explicar un fenómeno de coyuntura desde una visión simplista parecida a una película de vaqueros. Los buenos y los malos, los leales y los traidores, los pacíficos y los violentos. Me parece que el tema es mucho más profundo. Ese es un elemento. El segundo es que, sin ser pesimistas, el Ecuador ha sido, desde su nacimiento, un país con proyecto de nación en medio de una historia de convulsión accidentada. Más de un episodio en el siglo XIX pone en duda la viabilidad del Ecuador. Bueno, pero así son las sociedades. Siempre están las sociedades en evolución. Todas las sociedades tienen su dinámica. No es menos cierto que hay otras sociedades que han logrado un proyecto de cohesión, de funcionalidad y operan. No viene al caso, pero las sociedades anglosajonas. Sí. La Constitución norteamericana no utiliza ni siquiera la palabra de federalismo o confederación, pero es un sistema que funciona más de 2 siglos. Entonces, esta historia la hemos arrastrado en los años 20, todos los sectores, Ramiro, 30. están presionando, todo el tiempo están presionando. Ahora hay el movimiento indígena que se expresa en la calle, con violencia, en fin, con lo que hemos visto. Pero hay otros sectores. Los sectores empresariales están presionando todos los días. Por supuesto. Sino que ellos están llamando al ministro, están haciendo de otro modo. Por supuesto, Andrés, porque vivimos en un estado patrimonialista. Ya está. Porque todos tratan de arrancar un pedacito del Estado, porque todos están en función de sus intereses. Pero lo que se ha dicho aquí, tenemos que algún día aprender y comprender que no es posible una convivencia social, primero, sin algún esfuerzo de cohesión que implica equidad. Y segundo, comprender que somos un país diverso, con diferencias, y que por encima de esas diferencias podríamos construir identidades de sobrevivencia común. Yo creo que la lección que nos deja este nuevo estallido es la animosidad, es la confrontación, la polarización, una sociedad escindida.
con ingredientes de radicalismo que son como una especie de luz amarilla que empieza a encenderse. El Ecuador nunca sufrió, diríamos, aventuras de naturaleza insurreccional, excepto algún juego por ahí o Alfaro Vive, pero hoy, conforme han dicho las autoridades de seguridad, como que aquí están presentes gérmenes que optan por una visión absolutamente rígida, no abierta y que escogen la vía de la violencia. Y son las élites, todas las élites, académicas, intelectuales, políticas, empresariales, en fin, no entienden, dan la espalda a estos acontecimientos. Yo creo que aquí mismo conversamos sobre esto, ¿no? Esta falta de mirar lo que está pasando en el país, de estar en una burbuja en todos lados. Quizá incluso medios de comunicación, academia, todos los actores, creo que es un momento clave para mirarnos al espejo. Decir, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué se puede cambiar para que algo así no vuelva a ocurrir? Desde nuestros discursos, desde los discursos que se emanan desde el gobierno, desde las instituciones, todos los que podemos tener una voz y una audiencia o alguien que nos pueda seguir, porque los líderes políticos. Fíjese son lo que ocurre en la Asamblea, quizás eso es lo que más puede graficar esto. En la Asamblea están las disputas en que le sacan a la presidenta, le ponen al nuevo presidente, ahora están por la segunda vicepresidenta, eso es lo que les interesa. Pero no hay un proyecto de ley para el tema del desempleo, de la seguridad, de la salud. No les interesa. Es esta desatención a los problemas de la vida real. Yo veía los reportajes que se está haciendo Diana Monroy justo para Teleamazonas y ella decía, 30 centavos se paga el litro de leche. Una familia que vende 5 litros de leche vive con $1.50 diario. Una familia de 3 personas, una madre y 2 niños. ¿Cómo podemos pretender que una persona que vive en esas condiciones pueda sobrevivir? Y si es que el Estado no está mirando a esas personas, entonces va a haber el germen perfecto para que busquen otras vías. No hay Estado, no me solucionan mis problemas, no hay presidente, no hay alcalde, hablaba ya de los problemas de agua, de agua potable. Entonces, ¿qué otra vía les queda? Ahí es un germen perfecto incluso para los discursos violentos. Y esto es lo que ocurre con la clase política, Ramiro. Sí. No leen, no entienden. Y también es un problema, no sé si de... Yo no quiero ser pesimista, pero... hay que ser para después entender las cosas. Esto es atávico. Esto no es del momento. El Ecuador es una suma de retazos, de caudillismos, de una política de personalización, de ausencia de estructura de partidos que se despedaza mucho más con la crisis, de afloramiento de voces que no son escuchadas o que buscan el camino de la confrontación porque son ignoradas. Esa es la representación, es decir, tenemos que decir con dolor que creo que a la pobreza económica y a la pobreza social del Ecuador se suma una pobreza de la representación, se suma una pobreza de los valores, porque el que roba, el que hace mañoserías es admirado, el empresario o el emprendedor que se esfuerza es estigmatizado. Esos son lo que somos. Y entonces me parece que tenemos todos que hacer un esfuerzo, como dijiste, para vernos en el espejo. Porque la representación que tenemos no cayó del cielo, Andrés. Hubieron ciudadanos que los pusieron donde están ahí. Alguien los eligió. Entonces hay que mejorar en todos los aspectos y hay que retomar la idea de que el Estado también es una especie de gerente del bien común. No podemos preocuparnos solamente por los equilibrios fiscales y no observar los equilibrios sociales. Ok, Pedro, por favor, la palabra para usted. Yo creo que es súper interesante lo que hemos planteado, lo que se ha planteado, ¿no es cierto? Yo creo que la palabra clave es entendimiento. Pero cuando queremos entender, yo creo que nos juega una mala pasada lo que está pasando en el Ecuador. Yo creo que en toda la región, las percepciones están en disputa, ¿no? El informe de desarrollo humano del PNUD acaba de publicar, ¿no es cierto?, la realidad entre los análisis reales y la percepción. Y la gran conclusión es que América Latina, ¿no es cierto?, si bien entendemos que hay pobreza, los latinoamericanos no entendemos cuán pobres son nuestros pobres. Entonces, cuando las percepciones están en disputa, mi percepción es distinta a la suya y la suya es distinta a la mía, por lo tanto nunca nos vamos a encontrar. Bueno, pero así siempre tiene que ser. No necesariamente. Cuando tienes, digamos, un Estado que puede poner sobre la mesa, para mí la palabra clave, información. Es decir, no tenemos un censo poblacional. Eso es gravísimo porque no sabemos cuál es el Ecuador que está sucediendo ahora post-pandemia, ¿verdad? Uno de los ingredientes que decía, ¿cómo pueden establecerse un diálogo sin poner claramente cuál es la información sobre la cual vamos a dialogar? Yo puedo llevar una información, usted, Estado, puede llevar otra información y ahí va a haber un rompimiento en el diálogo. Para mí, la información es clave y poner esa información
frente a la percepción. Sobre esa información, llevar adelante las propuestas. Evidentemente. Incarri, por favor. Yo creo que también hay que ver las responsabilidades, ¿no? Creo que algo que es fundamental para el posparo y para que volvamos, digamos, a una situación de tranquilidad, no estar en zozobra esperando a ver si vuelve o no vuelve otro paro. Creo que es que se hagan cargo los actores de sus responsabilidades, no negarlas, no decir fue alguien más, no fue, y estar en esa constante. Luego, creo que ese también... es un comportamiento cultural de todos, ¿ah? Culparle al otro. Muy latino. Sí, totalmente, pero hay que empezar a señalar y a decir, y para eso también tenemos instituciones, para que se encarguen de señalizar, de decir, estas son sus responsabilidades, ¿no es cierto? Y luego también tenemos en la institucionalidad, creo que la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos, ¿no es cierto? Es la que menos se nombró, la que no sabemos qué está pasando, qué están haciendo, ¿no es cierto? Y es la que en este contexto debería estar al frente de este conflicto, de este posconflicto, y de estar planteando también soluciones. Entonces, a eso me refiero también, a ver cuáles son, cómo están jugando estos diferentes actores. Ok, tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para tratar temas que tienen que ver con el Ecuador del momento, en esto que hemos tratado en el primer segmento de Hora 25. Ya retornamos. Por seguir en nuestra sintonía. El pasado martes, cuando el presidente Lasso posesionó a algunos de los nuevos ministros de Estado, mencionó que es necesario volver la mirada al campo, pues allí hay muchos temas pendientes. Veamos cuáles son algunos de ellos y cuál es la realidad de este sector de la población. Según las últimas cifras del INEC de diciembre de 2021, la pobreza a nivel nacional se ubica en el 27,7%. De ese porcentaje, 20,8% corresponde al área urbana, pero el 42,4% de la pobreza se ubica en el área rural, es decir, en el campo. Estas personas viven con menos de $2.80 al día. Al mes, entonces, el ingreso sería de aproximadamente $84. Otro problema que asola a este sector es la desnutrición crónica infantil. Según el INEC, en todo el país, 27% de los niños la padecen. Y si el promedio nacional ya es alto y preocupante, el problema es mucho peor en el campo. Por ejemplo, de cada 100 niños indígenas menores de 2 años, 38 presentan síntomas de desnutrición crónica. En el campo, en general, la desnutrición crónica llega al 30,6%. A esto sumemos otro tema pendiente que afecta al sector urbano y mucho más aún al rural. Es el acceso a los servicios de salud, a insumos y medicamentos. Esto es una completa odisea. Pese a que el gobierno sostiene que el presupuesto para salud se incrementó de $2.800 millones a $3.200 millones, eso todavía no se ve. Por ejemplo, alrededor de $80 millones, dicen las autoridades, están destinados a la compra de medicamentos. 113 millones, en cambio, serán para inaugurar 4 hospitales. La pregunta es, si hay el presupuesto, ¿qué más se está haciendo para mejorar la red de salud pública? Finalmente, el desempleo es un tema que nos toca a todos, pues en lo urbano y en lo rural la imposibilidad de encontrar un trabajo cada vez se hace más latente y golpea sin duda a todas las familias. Pese a que las cifras del INEC señalan que hay una mejora en las estadísticas, la realidad es que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal por el momento. Estos son solo algunos de los puntos pendientes. Temas que en muchos casos no se pueden resolver sin duda en un año de gobierno, pero sí se puede empezar a trabajar y dar al menos mínimos resultados. ¿Qué opinan nuestros invitados, Andrés? Gracias, Belén. Esto es lo que ocurre en el Ecuador profundo, Sol. Y entonces uno dice, ¿por qué no enfrentar estos temas en vez de las disputas, las dificultades, estos afanes de tomarse una institución, de tomarse otra, de tumbar al presidente o a la presidenta de la Asamblea o a la vicepresidenta? ¿Por qué los políticos no enfrentan estos problemas que son los más críticos del Ecuador?
Justamente yo creo que ahí radica el meollo de la cuestión, que es no mirar lo que al ciudadano le afecta en su vida cotidiana. El presidente puede decir que ha reducido el déficit. A mí, en la vida cotidiana, si es que me voy a un hospital y no hay medicinas, entonces me da exactamente lo mismo. Y son números abstractos, que digan X millones para salud, más millones para medicinas. Si es que eso no se ve en la práctica, hay este descontento que termina en lo que termina. Si es que en la vida real la desnutrición infantil es un problema tan grave que además fue bandera de campaña y que no se ha avanzado en el plan de para erradicar la desnutrición infantil, entonces seguimos teniendo niños en las peores condiciones imaginables. ¿Cómo esos niños van a poder ir al siguiente nivel, ¿no? Educación y seguir mejorando como este objetivo que debería ser el del Estado de garantizar unos mínimos, que haya niños en ese estado y que en el campo el 30% de niños estén en estado de desnutrición, explica también este descontento. Entonces salir del campo a la ciudad y decir, aquí estamos, porque no nos están viendo. Cuando estamos en el campo parece que están escondidos fuera de los ojos de lo que se ve. Lo que se ve es lo que pasa en las ciudades, es donde están los políticos, y no hay tampoco estos recorridos, que alguna vez también hablamos de esta presencia simbólica del presidente. ¿Dónde está el presidente? El presidente debería estar recorriendo también el país, este país profundo, que no se ve en Twitter, claro, porque a veces da la sensación de que el presidente o su gabinete ve en Twitter algo y entonces enseguida reacciona. Y mientras los políticos, por ejemplo, Pedro, para poner un tema trivial, si los políticos no caminan por las veredas, nunca van a arreglar las veredas, nunca se van a arreglar. De acuerdo, yo no creo que es solo un lío de la clase política. Creo que la élite en este país, cuando yo digo élite no lo digo despectivamente, digo los tomadores de decisión culturales, académicos, etcétera, todos tienen una deuda con el Ecuador. Pero los políticos son los que toman decisiones. Evidentemente, quizás por eso el foco está sobre ellos, pero no son necesariamente solo ellos, ¿no? Como decía, nadie generó un debate. Pero más allá de que el tejido social está roto, yo no creo que estamos polarizados, creo que estamos profundamente fragmentados. Pero más que eso, hay una ecuación. A mí, digamos, la verdad es que un paro de esta magnitud nunca me sorprendió porque era lo lógico que se venía a venir, ¿no es cierto? Con una sociedad altamente pesimista, Perfiles de Opinión en junio publica 9 de cada 10 ecuatorianos nos sentimos pesimistas del presente y solo 1 de cada 10 confía en el Estado. Es decir, ¿cómo yo, ¿no es cierto?, espero tranquilamente en mi casa cuando no confío en las instituciones, ¿no? Cuando no confías en el Estado, lo que decía Sol, cuando no confías en el Estado hay 2 alternativas. Yo tengo que buscar cómo resolver mis necesidades básicas porque el Estado no lo va a hacer, porque no confío en que lo haga. Y el segundo, el Estado no administra las tensiones sociales. En el Ecuador está sucediendo un fenómeno que nadie, digamos, profundiza, que es un recambio generacional. En todos los aspectos. Miren ustedes, por ejemplo, en los grandes grupos económicos, ¿no? Los padres ya están heredando a los hijos. En el movimiento indígena hay un recambio generacional, evidentemente, ¿no es cierto? En los partidos políticos, ese cambio generacional trae tensiones sociales y políticas. El punto es, ¿cuál es la válvula de escape para hacer que esas tensiones políticas encuentren un cauce y que no sea el caos ese cauce? El Estado no administra las tensiones políticas, interesante. Porque las tensiones siempre van a haber. ¿Cómo se administra? Los intereses siempre van a haber, las carencias siempre van a persistir, en la tierra no existe el paraíso, pero lo cierto es que este es un típico tema que los teóricos lo llamaban hasta hace poco problemas de gobernabilidad, que implica no solamente la distancia o el enajenamiento que tienen las élites respecto a los problemas reales, el debate sobre problemas políticos que le importa a esa clase de gente y que la ignora a la comunidad, pero también la sobrecarga de demandas. Las demandas se acumulan, el Estado no tiene capacidad de procesamiento, da una sobrepreocupación a lo económico, reitero, a los equilibrios, ignora la lacerante realidad social y esto explota. En esa línea de pensamiento, Ramiro, ¿qué opinión tiene usted respecto a esta crisis de gabinete que se registró esta semana? ¿El gobierno entendió lo que ocurrió en las calles? ¿Dio una señal de apertura? Esta idea de que está en una burbuja y no se da cuenta qué es lo que sucede en la periferia. Yo espero que hayan entendido algo de lo que ha pasado. Pero las señales Pero no son solamente al gobierno, Andrés. Claro. Yo esperaría que todos los ecuatorianos entendamos este nuevo episodio de estallido social contaminado con violencia brutal, con la presencia visible o invisible de la gran criminalidad y del narcotráfico, con líderes de extremo. Los extremos nunca le sirven a una sociedad. Cuando los conflictos se dirimen entre posiciones extremas, siempre las salidas son traumatizantes para una sociedad. Yo esperaba, le digo sinceramente, que habrá más, de que el cambio de gabinete haya sido una oportunidad. Me pareció una especie de
parto de los montes. Es decir, el círculo más cercano al presidente que probablemente no comprende los problemas sociales y políticos, más solamente los financieros. Y lo digo en el mejor sentido de la expresión. Y Carri, ya le doy la palabra. Simplemente, Pedro, esto de lo que ocurrió esta semana con los cambios de ministros. Digamos, yo creo que cosmético, pero para mí no es el meollo del asunto. Y además no le permite espacios de gobernabilidad. Uno pensaba hasta la posibilidad de un cogobierno, tal vez no institucional, pero sí con otras voces, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero creo que el problema no está en el gabinete. El problema está en que en Carondelet no hay espejos. Es decir, el gobierno es incapaz de mirarse un espejo y definir cuál es su identidad. Tú tienes un gobierno sin identidad, ¿no es cierto?, que toma decisiones además bastante demagógicas. Uno de los primeros decretos ejecutivos que firmó el presidente, por ejemplo, es borrar a 1.7 millones de personas del registro crediticio. No tiene ningún sentido, falta de técnica, o sea, es decir, el gobierno no tiene identidad y al no tener identidad es muy difícil que entienda que tiene que cogobernar o que tiene que establecer una alianza más abierta. Ok, Carri, su opinión sobre esto. Sí, creo que yo también esperaba más diversidad, claro, ¿no? ¿no? Ver más caras de otros sectores, que se pueda abrir el debate. Creo que también algo que nos está faltando es pensar en qué tipo de desarrollo y cómo queremos, ¿no? Porque estuvimos en un periodo donde había un discurso muy fuerte que posicionó una vía de desarrollo muy clara, ¿no es cierto? Y que todos sabíamos más o menos en cierta medida dónde se quiere llegar. Pero ahora, como bien dicen, ¿no es cierto? El rol del Estado estaba ahí, presente. Claro. Y ahora, en cambio, viendo el nuevo gobierno, que se suponía un cambio de visión hacia del modelo de desarrollo que se iba a proponer a la sociedad, llega el gobierno, encuentra una serie de problemas y se queda sin modelo de desarrollo, sin a dónde caminar. Entonces, no ha podido resolver esos problemas con las diferentes instituciones, con los diferentes actores políticos. Entonces, no posiciona un nuevo discurso de cómo solucionar, no tiene más imaginación para resolver esos problemas y para proponer nuevos mecanismos que le permitan alcanzar esos objetivos de desarrollo. Y entonces ahí nos quedamos enfrascados, ¿no es cierto? Y ahora bueno, tratemos de salir como podamos, ¿no es cierto? Entonces no se ve eso. No han caminado por las veredas, como le decía Pedro, entonces ¿cómo lo van a arreglar? No tienen información vivencial, pero tampoco tienen información real. Sol, por favor. Yo también pensaba en esta dificultad de conectar, ¿no? Esta dificultad de ver qué está pasando más allá de estas discusiones políticas que usted mencionaba en la Asamblea. Entonces están concentrados en que no saquen a la presidenta Yori, cuando para el común de los ciudadanos es irrelevante quién está ahí. Claro. Y los anuncios, ¿no? Cuando Guillermo Lasso se posesionó, encargó ya al vicepresidente el sector salud. Sí. Y vuelven a hacer un anuncio hace pocos días, como si fuera la gran novedad, volviéndole a encargar. Entonces uno como ciudadano se queda a ver, ¿pero qué es esto? ¿A qué jugamos? Anuncian el tema de la receta única que van a resolver para que haya una receta digital única y que todos puedan tener acceso desde cualquier farmacia. Eso se lleva anunciando desde el año pasado. Y luego son 2 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Entonces no hay esta sensación de que nada se esté resolviendo. Yo soy incapaz de decir qué política pública hay en cada sector. Soy incapaz y soy periodista. Estoy hablando con los ministros y entrevistando. Ahora si le pregunto a alguien de a pie, o sea, no hay forma de entender una política pública. ¿Cuál es la política pública de salud? ¿Cuál es la de cultura? No. Y las respuestas, incluso que dan los propios ministros, son planes, son respuestas a algo que está pasando ese rato, que hay que resolver inmediatamente. Pero no hay esta visión de, a ver, vamos a gobernar 4 años, ahora ya quedan 3. En estos 3 años, ¿qué vamos a hacer? Porque si no va a volver a haber otro paro, va a volver a ocurrir. Y la próxima vez no sé si tenga la suerte o la desdicha, ya no sé qué es en este punto, de quedarse gobernando el presidente. La política es muy compleja, Andrés. Bueno, pero si la gente cree que... Pero para eso se meten, pues. Sí, pero si la gente cree que la política pública es tan simple como administrar una empresa privada, va a perder visión. Bueno, pero si yo vengo de la empresa privada y soy exitoso, sí podría pensar que podría lograr éxito, por ejemplo, en el registro civil, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tránsito. Ramiro, en el Ecuador no hay servicio postal. Si a usted quiere que le manden desde Ginebra un documento, no le va a llegar. Sí. O le va a llegar con los sistemas privados. Es un esquema en el que todos piensan en el Estado, en el paternalismo, en el jefe, en el papá que tiene que resolverlo todo, lo público y lo privado, y un Estado sin instituciones, un Estado sin proyectos, un Estado sin sentido. Por ejemplo, la falta de cédulas y pasaportes. Investigando, no tengo por qué mencionar al funcionario, un funcionario dijo, en 6 meses nos quedamos sin papel, por favor, hay que importar. Nadie le paró bola.
Y luego usted tiene una falta de estrategia política donde a veces las palabras mayores de un jefe de Estado aparecen como palo de ciego. Golpeo a uno, le maltrato al otro, le acuso al otro, digo que no converso, mañana estoy conversando, son tales y cuales, regreso a la mesa, por favor. Y obviamente no nos podemos olvidar de que hay un defecto o una limitación de nacimiento. Es un gobierno que no alcanzó ni el 10% de la representación legislativa. Fue incapaz de conformar una alianza duradera en función de un proyecto que dé certidumbre. Escogió a socios que más pronto de lo posible se iban porque tienen otros proyectos. Y lo fatídico de la política ecuatoriana, nadie está pensando en el todo. Así es. Nadie piensa en el bien común. Cada quien piensa, ¿qué puedo hacer para yo posicionarme mejor en las próximas elecciones? Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Estoy totalmente de acuerdo. Su opinión sobre esto, por favor, y tal vez poner un elemento adicional frente a lo que está ocurriendo y a lo que sucedió esta semana. Las mesas de diálogo, por favor. Yo creo que eso es donde va a estar la tensión, pero no sé si eso va a resolver las cosas. O sea, van a llegar, van a ceder de parte y parte, se firmarán las actas, y luego de 6 meses habrá otro paro. La implementación. Entonces, después de eso, ¿no? Luego también ya pensar en lo global. Eso realmente va a solucionar la pobreza de las comunidades indígenas, va a solucionar la desnutrición, el acceso al empleo, las tierras ya están desgastadas, se está debatiendo sobre eso. Entonces, por más de que se lleguen unos acuerdos puntuales de allá, eso sabemos que no se va a solucionar. Lo estructural, lo de fondo, la pobreza, la desnutrición. Entonces, ahí es cuando debería aprovechar el gobierno para justamente hacer como un pare y aprovechar, abrir el diálogo a todos y hacer ese plan, ese todo como nación, ¿a dónde vamos? Eso sería lo ideal, ¿no? Tener un mapa y tener senderos, Pedro. Totalmente. Y definir, tal vez no todos, porque son muy complejos y no vamos a poder resolver, pero los 4, 5, 6... que quizás sí los podemos enfrentar. No, yo creo que todos. El empleo, por ejemplo, la seguridad. Pero yo creo que todos, Andrés. Es decir, para mí la primera política pública de este gobierno, posparo, digamos, ¿no es cierto?, debería ser un gran diálogo nacional. Un diálogo nacional que no tiene que ver con la crisis y el conflicto de ahora, que tiene que ver con la lógica mucho más general. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entendieron al diálogo como un fin y no como un medio. Entonces lo que quieren es, 90 días después, darse la mano, tomarse la foto y aquí se acabó. Y lo que usted dice, ¿no es cierto? Mañana vamos a tener otra movilización, porque además lo que acaba de suceder es un tema muy delicado, que van a ser 90 días en donde los dialogantes ya no tienen control de la situación. ¿Por qué quiero decir esto? Porque entran 2 factores, legislatura y justicia. Para que apliquen lo que se acuerde. No, porque digamos ellos tienen su propio cauce, ¿no es cierto? Mañana va a haber una andanada de juicios políticos. Eso va a afectar al diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Se está debatiendo ahorita la votación de la ley de comunicación. Ya con los ojos del diálogo se está viendo la tensión. ¿Qué pasa si mañana meten preso y activan, digamos, el juicio contra Isa? Va a revivir otra vez. Es decir, ahorita el diálogo va a entrar en una calma chicha, en una tensión de 90 días, en donde va a haber factores exógenos que van de una u otra manera a afectar ese proceso. Sin duda es importante. Son los diálogos, por favor. Yo concuerdo con Pedro en el sentido de que tiene que entenderse como algo a largo plazo y constante. En el gobierno no puede ser que se considere el diálogo en este momento porque pasó algo que nos obliga a sentarnos a la mesa. Muchos líderes indígenas decían, nosotros intentamos en este gobierno durante un año sentarnos a hablar y no pudimos. Entonces, ¿qué es la lección que estamos aprendiendo? Que el diálogo solo sirve cuando ya todo estalló y cuando ya estamos en las peores condiciones posibles, en el peor escenario. Estos 3 años que vienen tienen que dejar como lección este paro, que para estos 3 años hay que sentarse a dialogar con todos, y dialogar implica también darle valor a la palabra del presidente, porque yo creo que ahí también hay un tema clave, que se ha devaluado la palabra del presidente. El presidente no puede salir visceralmente a decir, no me siento con Leonidas Issa, no vuelvo a hablar, para 10 minutos después sentarse a hablar con él porque le toca, porque si no le gusta, puede que no le guste, pero es el líder de la CONAIE, o sea, no hay de otra. Y sí creo que él tiene que repensar en los discursos. Lo mismo ocurre con Jaime Nebot, que es un golpista, no sé qué, quienes le salvan en la votación son los socialcristianos en la Asamblea Nacional. Entonces sí creo que hay que tener cuidado porque por la boca muere el pez. Un presidente de la República creo yo que tiene que ser más cauto en lo que dice, porque su palabra tiene que venir atada de acciones y también trabajar en esta brecha gigantesca, ¿no? No es una cuestión de que te doy para que no me vuelvas a hacer un paro, sino con la conciencia de que esto estoy haciendo porque tengo que resolver problemas que están ahí y que van a seguir ahí. Es un presidente atado de manos, Pedro. De alguna manera lo que ha ocurrido
le condiciona, no tiene espacios de gobernabilidad con la Asamblea Nacional, se ha abierto muchísimos frentes. ¿Qué ocurre? Pero además somos un país, ¿no es cierto?, de 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis y 4 en crisis de interfunciones. Es decir, acabamos de ver lo que pasó en la justicia, ¿no? Es decir, un Consejo de la Judicatura con un presidente encargado que destituye al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estamos en un proceso, además, no solo de crisis social, de crisis política, de desinstitucionalización, de altísimo pesimismo, de altísima desconfianza en el Estado y en el otro, ¿no es cierto? El Barómetro de las Américas decía que el Ecuador es uno de los países en donde 5 de cada 10 desconfían en el otro. Estamos en una crisis social muy profunda. El diálogo tiene que buscar, no esto específicamente, sino cómo reviertes tú esa realidad. Es decir, el diálogo tiene que verse con absolutamente todos, ¿no es cierto?, los estamentos, pero establecer sobre información real y una hoja de ruta clara que se, digamos, evidencia en política pública. ¿Y echar más leña al fuego estas iniciativas como la del abogado Jaime Nebot? No, echar al fuego a la conflictividad y a la tensión es pretender imponer los temas. Porque se supone, Andrés, que no es posible un diálogo si las contrapartes no están dispuestas a escucharse, a entender, a comprender, a ceder. Y a considerar que por encima del gobierno y de la CONAIE, por más importante que sea, hay 17 millones de ecuatorianos. Los emprendedores cuentan, los artesanos cuentan, la clase media cuenta, los emprendedores cuentan. Es un país donde la gente está muy deprimida. Hay una depresión social altísima y tenemos, yo diría, una especie de déficit de comprensión. También un déficit de racionalidad, porque no hay sociedad que pueda marchar hacia adelante con mejores condiciones de vida sin que no haya predisposición de cada uno de los actores a asumir el tema como el tema de todos, como el bien común. Y claro, y tenemos problemas de déficit por decirlo menos, de estrategia política o de comprensión política por parte del gobierno. Porque un gobernante también, Andrés, juega o tiene un rol de pedagogía ante la opinión pública. Nunca se explicó la connotación de los problemas. Ni siquiera se explicó o se capitalizó la extraordinaria labor en la vacunación. Nunca se examinó la relación con el Parlamento de buscar lo mínimo de convivencia. Se botó por la borda todo el ánimo de desmontar el aparataje autoritario del correísmo. Ahí está, intacto, con la posibilidad de que se reproduzca el 5 de febrero, cuando los ecuatorianos tengan que votar por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Si estamos a la deriva, y es el momento entonces de que haya voces de racionalidad. Obviamente hay temas para no dejar de responder su pregunta, ¿no? Lo de Jaime Nebot. Bueno, son voces que tienen que ser escuchadas. Pero es echar más combustible al problema. Yo creo que no es el momento adecuado. Surgirán otros elementos. El regionalismo, por ejemplo, que no estaba Andrés, ahora... no es la primera vez. No, yo sé que no es en la primera crisis de los 90 estuvo en auge las famosas consultas plebiscitarias para las autonomías. Varias provincias hicieron consultas de autonomías. Porque también, de pronto, el desafío del Ecuador es que achique el centralismo que afecta a todos, abra cauces de descentralización, dé más poder a los órganos de gobierno que están cerca de la gente, para que no solamente traigan artistas, hagan obras para el aplauso y para las elecciones y se despreocupen de la salud, de lo ambiental, del agua potable, del alcantarillado, de lo sustantivo. Quizás entonces hacemos una pausa y volvemos en un instante para las salidas, para no estar tan negativos, ¿no es cierto? ¿Qué proponemos como ideas, como iniciativas para enfrentar estas dificultades? Ya volvemos. Bien, vamos a iniciar el tercer segmento de Hora 25. Voy a dar la palabra a Incarri para plantear quizás en estos pocos minutos del programa las salidas. ¿Qué podemos pensar para enfrentar estos momentos complejos que tiene el Ecuador? Adelante.
Lo primero creo que es el gobierno tiene que ponerse al frente, ¿no es cierto? Si se tiene que priorizar en agua potable para resolver la desnutrición, entonces tienen que comprometer a los GATS y decir, bueno, tenemos que invertir, buscar fondos, hacer un fideicomiso, yo qué sé, inventarse las maneras para comprometer a los GATS para que inviertan en esos sectores. Por ejemplo, sabemos que hay a ponerse al frente con la cooperación internacional. Si tienen que colaborar en temas de desarrollos productivos en las zonas rurales, que converse con ellos y que nos apoyen con todo su contingente y que vengan, ¿no es cierto? Entonces, pero ir poniéndose al frente, ¿no es cierto? O sea, definiendo estos temas. Y con iniciativa y decir, y enfrentar ellos. Y claro, y ponerse al mando a resolver los problemas con las personas que tengan que hacerlos, pero comprometer también a las otras partes a hacer su parte, ¿no es cierto? Al movimiento indígena también, o sea, tiene que haber una participación, decirles, bueno, hay los canales, abrirles los espacios, mostrarles qué más se puede hacer, pero tiene que el gobierno ponerse al frente. Eso es lo que usted decía, Sol, de alguna manera, definir en cada uno de los ministerios o áreas de gestión de gobierno, ¿no? Ponerse al frente y decir, a ver, nos quedan 3 años, ¿qué vamos a hacer en estos 3 años y cómo lo vamos a empezar a ejecutar? No el diálogo, por lo que decíamos hace un momento, por la crisis que surge en este momento, sino a él se lo eligió para gobernar. Entonces puede ser difícil, puede haber un contexto complicado, una historia complicada, el pasado, todo lo que quieran, pero el presidente está aquí para gobernar. Entonces, a mí me parece que si no se trabaja en prevenir, y prevenir con hechos concretos, que es gobernar, prevenir con agua potable, prevenir con medicinas en los hospitales, prevenir cuando me vienen a buscar a la puerta y me golpean 10 veces la puerta, debo de repente abrir la puerta antes de que haya otro estallido, porque si no, estoy convencida de que va a volver a ver. ¿No? Pedro, ¿y la consulta popular para definir la política más macro? Yo creo que no hay las condiciones, digamos, ¿no? Las consultas populares son referéndums de validación. Mucho riesgo para el gobierno. Sí. Para mí lo que es fácil dar consejos, pero yo creo que hay 3 cosas que el gobierno debe hacer: diálogo, gobernanza y política. Diálogo, abrir el diálogo como una política pública, ¿no es cierto? Una apertura, porque además es importantísimo resignificar los conceptos. Yo repito esto mucho, resignificar los conceptos, porque el Ecuador no es el mismo de hace 5 años. Tuvimos una pandemia de por medio, hay una guerra, hay una profundización en el resquebrajamiento del tejido social. Entonces el diálogo, digamos, como primera instancia. La gobernanza, resolver los problemas. Y lo tercero es la política. Es decir, no puedes tener, ¿no es cierto?, una incapacidad de entender la política, de leer la política. No puede ser que se siga haciendo política sin información, ¿no es cierto? Yo lo que he venido diciendo, el censo poblacional, ya anunciaron el censo, se lo va a hacer en noviembre. No, lo anuncian en marzo, pero lo hacen en noviembre. Esto no se maneja con olfato, con intuición, ¿no? Sí, pero además sin procesamiento como la ciencia política manda. La ciencia política es una ciencia blanda, pero necesita mucha evidencia científica. La política debe tomarse decisiones con la lógica, con la evidencia científica, etc. Para mí, esa es la única salida. ¿Qué piensa usted de lo que han dicho? Y lo de la consulta popular, le insisto un poco porque esa es una iniciativa que la están nuevamente planteando por parte del ministro Jiménez, ¿no? La dijeron varias veces. Varias veces y no tanto. Sobre varios temas, que está en el escritorio, que falta la firma, que ya tengo las preguntas. Pasemos a algo más sustantivo. Yo coincido con Pedro de que no es el momento. Las consultas son armas de doble filo. Y segundo, ¿para qué? ¿Qué consulta? Puede, desde una visión populista, plantear preguntas sobre seguridad y violencia y que tenga el aplauso, con duda. Yo creo que uno no puede sentarse solamente cuando se ve amenazado, o por miedo, o porque lo conminaron. La conducta del diálogo debe ser permanente, pero esa ha sido una conducta ausente en la historia del Ecuador. Acuérdese que los presidentes en la guerra del CENEPA ni siquiera se dieron la mano los expresidentes. Pero en esa oportunidad por lo menos se pusieron para la foto. Por lo menos para la foto. Yo creo que este rato es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Y un segundo elemento, cuidado con romantizar todos los temas creyendo que el dinero cae del cielo. Porque ese es el otro problema que tienen las élites, de crear millones de derechos y de creer que el dinero viene del cielo y decir no a la minería, no al petróleo, no a impuestos, no a la inversión extranjera. Un país no es viable así. Pueden haber concepciones grupales legítimas, pero por encima de eso un país es viable cuando encuentras un sendero común por el que todos puedan caminar, en la diversidad, en los intereses comunes, por encima de los intereses sectoriales. Y ese defecto tienen todas las élites del Ecuador. Y ahora mucho más, diríamos, un líder que no quiero que quede fuera del escenario, un líder del movimiento indígena extremadamente desmesurado, extremadamente político,
porque de lo que habla después del segundo estallido no es de resanar las heridas, no es de la reconciliación, no es del diálogo para seguir adelante, es lo que convoca es a su proyecto político. Ese es el problema. Todos ven las elecciones futuras como lo gratificante. Nadie ve el país o los problemas que el país pueda subsanar para tener mejores condiciones de vida. Y Pedro, esa figura que planteó Ramiro hace unos minutos de la pedagogía desde el poder. Fundamental. Entonces, eso me parece muy importante, porque sí hay cosas que se las puede hacer. Le pongo como ejemplo las concesiones viales. Yo creo que ya la población estaría dispuesta a pagar para tener buenas carreteras. Pero eso hay que explicarle, hay que enseñarle, hay que adiestrarle. Hay que hacer política, digamos. Política. ¿No? O sea, para mí la política es la clave de todo. La herramienta que va a utilizarse o que debe utilizarse para hacer válvulas de escape para que los estallidos sociales no se encuentren a la vuelta de la esquina. Y la política tiene un componente de pedagogía, pero también tiene un componente de resignificar los conceptos. Nos tenemos que volver a sentar a entender cuál es el nuevo pacto social que requerimos. Esto no involucra, o puede ser, una nueva constituyente, porque todo el mundo sale corriendo cuando se habla de constituyente. No necesariamente, pero sentémonos en la mesa para decir cómo es el Ecuador que queremos cuando ya nos saquemos las mascarillas definitivamente, ¿no es cierto? Cuando Ahora, Pedro, pero eso es guerra. el ideal, o sea, la posibilidad de conversar, de que nos portemos bien, de que lleguemos a la mesa como angelitos. Pero no necesariamente. La política no es así. Pero no es sin poner los conflictos, porque la política es conflicto. No, no, no. El punto es poner los conflictos sobre la mesa, pero hablarlos, escoger la mesa y no la calle. Ese es el punto. Ok, vamos a hacer una ronda final, no sé, casi 30 segundos con usted solo. Empezamos. ¿Cuál es el mensaje al final del programa? La operación política, me parece que eso es clave. Es fundamental que haya operación política y en este gobierno, en distintos momentos de crisis en este gobierno, no se ha sentido esa operación política. Tanto para poder llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional. Se lanza una ley y los asambleístas dicen, pero nunca nos sentaron a la mesa. O llaman a diálogos a unos asambleístas sí, a otros no. Lastimosamente, les guste o no, tienen que sentarse a la mesa con todos los poderes y las fuerzas que están ahí. Entonces sí creo que uno de los temas en los que se tiene que concentrar el gobierno, aparte de los que ya hemos dicho, es en tener una persona que les pueda ayudar en tener una fuerte operación política. No es fácil, debe ser hostigante, pero hay que hacerlo, por favor. Bueno, no hay sociedad que no tenga conflictos. Seguro. Todas las sociedades, como ha dicho Pedro, tienen conflictos y lo medular es cómo procesas los conflictos, cómo los administras los conflictos, cómo logras salidas con mínimo de racionalidad. Ese es un elemento. Pero si en una sociedad polarizada, enfrentada, dividida, con resentimientos, con desasosiego, con desesperanza, con pesimismo, se cree que se puede imponer una agenda a palo, a violencia, a fuerza, sabiendo que somos una sociedad asediada por enormes amenazas, además de la pobreza. La amenaza es un problema que hay que atacar. Pero tiene ahora un problema de narcotráfico, un problema de violencia. Grupos que están preparándose para la vía insurreccional. Esto es demencial para el Ecuador. Lo mínimo que podemos es convocarnos a un espacio de sensatez para buscar caminos de racionalidad. Y Carri, por favor, sus 30 segundos. Creo que hay que también decir que se necesita mejor comunicación. El gobierno tiene que mejorar la comunicación. Como decía Sol, no parece que no nos logramos comunicar, no sabemos qué está haciendo el Estado, no nos comunicamos con el Estado. Asimismo, al movimiento indígena hay que decirle democracia sin imposiciones, sin agendas totalitarias de extremistas, y hay que también señalar con lo que comencé también, responsabilidades, porque si no vamos a quedar en la impunidad. Pedro. Diálogo, ¿no es cierto? Gobernanza y política para mí, desde la otredad, ¿no? Lo que usted dice es fundamental. Entender el otro, ¿no es cierto? Y reducir esta disputa en la percepción, ¿no? O sea, poner cifras sobre la mesa y decir, esto es lo que somos en verdad. Ahora sí, pongámonos de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias la participación de ustedes de esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.